Muy bien, ¿Cómo anda? obviamente con calor, Ay, pero ay. bueno, tendríamos que cantar aquella canción de antes que decía qué calor, qué calor, qué Terrible. calor en la ciudad. Bueno, Terrible. creo que la cantaba Palito Ortega Creo que era de hace Palito Ortega, de cuando 50 y éramos pico chicos. años atrás, seguro. Sí, que la pusieron en Fiebre de Primavera, protagonizada Exacto. por Palito Ortega y Violeta Rivas. Exactamente. Pero claro, uno está hablando casi de la prehistoria. Pero bueno, como todo, estamos en el último programa del año. Vamos a empezar por agradecer la confianza tuya de mantenerme en este espacio, que básicamente para mí es una satisfacción, digo, buscar información de fútbol, tratar de encontrar cosas novedosas. Eso no solamente es para los eventuales oyentes y los eventuales espectadores de este programa, sino es mucho para mí, ¿no? Es decir, porque primero yo creo que una noticia tiene que ser interesante para uno, más allá de que por ahí para la gente le puede interesar, pero realmente yo creo que cuando yo digo algo es porque a mí me resultó interesante. Obviamente que hay temas que son actuales y que por ahí no te puede resultar tan interesante, pero lo tenés que comentar. En ese orden de ideas vamos a empezar. Ayer miraron el programa 3.600 personas. ¡Epa! Y hoy seguramente nos vamos para arriba, ¿eh? Vamos, con la información que tiene usted hoy nos vamos para arriba. Así que nos va muy bien, nos va muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de algunas cosas históricas y también hacer un balance, porque viste que cuando termine el año hay balances personales y profesionales. A mí me ha pasado siempre también. Yo creo que a todas las personas decir qué te dejó el 2025, de qué sirvió, de qué no sirvió, cómo te proyectás para el 2026. Sobre todo aquellos que laburan. Yo que estoy jubilado, tengo otras expectativas. Pero igual al comienzo de un año se renuevan un poco las una esperanzas. Renovación de esperanzas, porque tenés los mismos problemas de siempre, pero digo, pero una renovación de esperanzas. Tal cual. Las cosas no se mejoran o no empeoran porque cambia el año, sino por lo que vos hacés. Pero obviamente se lo toma como una nueva etapa. Y eso también, mirá lo que te voy a decir, coincide con lo que es el equinoccio de verano, ¿no? Donde realmente hay como una transformación de la vida que a veces nosotros y en Europa está el equinoccio de invierno, que está relacionando también a lo que es el cambio de época. Claro. Y el cambio de época que está relacionado a la naturaleza, a la presencia del sol, y eso genera expectativas en la vida, ¿no? En cuanto a la proyección de siembra y mucho más adelante de recoger los frutos del esfuerzo. Entonces, todo eso hace que uno tenga justamente, y sobre todo para nosotros en el Cono Sur, la posibilidad de vislumbrar otras expectativas. Las expectativas de que las cosas mejoren, ¿no? A pesar de que ha habido unos aumentos, pero bueno, esos son cosas calculadas y en buena hora. Claro. Yo le digo a la gente en buena hora que estamos en este querido país, Claro. donde los aumentos son calculados y no te vienen como en otros países los mazazos cuando vos ni siquiera te das cuenta. Ni lo Si no esperás. miren la televisión argentina o escuchan radio argentina y ahí se dan cuenta Tal cual. que a veces la gente se despierta, aumentó la leche, aumentó el subte, aumentó el transporte, aumentó esto, aumentó acá, aumentó el gas, aumentó el agua. No, acá más o menos las cosas están calculadas y en buena hora que sea así. Bueno, pero vamos a pasar a hablar un poco de historia de fútbol. Vamos. 30 de diciembre de 1980. No me diga que tiene una efeméride del 80, un 30 de diciembre. Exactamente. En esta fecha, ¿qué pasó en esta fecha? ¿Qué pasó en esta fecha? Uruguay debutaba en el Mundialito del 80, como se llamó, o se le llamó la Copa de los Campeones Mundiales, Ajá. ganándole a Holanda 2-0, con goles de Venancio Ramos y Victorino. Oh,
¿Qué En jugador? ese campeonato intervino por un lado Uruguay, Italia y Holanda, y por otro lado Brasil, Argentina y Alemania. Argentina campeona del mundo, Argentina campeona del mundo de sub-20 con Maradona, y bueno, y una selección argentina que se entendía que estaba potenciada a partir de haber sido campeona en 1978. En ese campeonato no intervino Inglaterra, porque interferían básicamente con su campeonato local, y por lo tanto se decidió invitar a Holanda, que había sido vicecampeón en 1974 y 1978. Bueno, Uruguay empieza ganando, una selección donde generó muchas esperanzas, sobre todo a gente joven como yo en aquella época, no ahora obviamente, pero en aquel momento yo tenía 19 años, y mucha gente como yo que habíamos visto el fracaso del 74 y sobre todo la no clasificación de Uruguay al 78. Y lo que más nos había generado esperanzas eran los sudamericanos sub-20 del 75, 77 y 79. Y entonces la base de esa selección de 1980 fueron justamente estos jugadores que habían tenido buen suceso y habían sido campeones los sudamericanos que yo dije. Es decir, el arquero era Rodolfo Rodríguez, pero el suplente era Fernando Alves, Moreira y Diogo en el lateral derecho, estaba el Indio Olivera, De León, Revelés, Daniel Martínez, Washington González, Luzardo, De la Peña. No se olviden que en el año 80 Nacional había sido campeón de la Copa Libertadores, campeón intercontinental, que la otra vuelta habíamos estado hablando. Luzardo, De la Peña, Espárrago, con 36 años, había sido un baluarte ahí en el medio de la cancha. Rubén Paz, Venancio Ramos, Ernesto Vargas, el Chifle Barrios, que había tenido había sido fundamental en el campeonato sudamericano del sí, 79, claro, y que ahí había ido consolidando todo lo largo del 80 en Wander, Victorino, Julio César Morales. Entonces teníamos un plantel muy joven, pero a su vez con algunos jugadores de experiencia. Tal vez la nota llamativa en esa convocatoria que hubo en 1980 fue que no fue citado Fernando Morena, el goleador histórico hasta ese momento de la selección uruguaya y tal vez de los jugadores más importantes que tenía Uruguay, que en ese momento estaba jugando en el Valencia de España. Pero el técnico, que era Roque Máspoli, prefirió darle la confianza como número 9 a Waldemar Victorino, y la verdad que lo demostró con creces. Y esto estaba basado básicamente en que Morena no había tenido buenas actuaciones en la selección uruguaya, tanto en el Mundial del 74 como en alguna intervención en la Copa América del 75, como en las eliminatorias para el Mundial 78. Por lo tanto, poco a poco en la consideración para integrar la selección uruguaya, Morena había ido quedando para atrás. Y bueno, y Máspoli, que era el técnico, decidió darle la confianza a Waldemar Victorino, que fue un jugador fundamental a todo lo largo del campeonato. Vamos a tener el contexto. El contexto era que nosotros estábamos en plena dictadura militar, y como todo régimen de dictadura, muchas veces estos eventos sirven como para distraer la atención de la gente, sobre todo teniendo en cuenta que en todo el año 80 se había hablado mucho de la plebiscito constitucional de 1980, donde de alguna manera iba a consagrar si se aprobaba la Constitución, una dictadura encubierta o un tutelaje militar a través del COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, en forma permanente para la salida democrática. Por lo tanto, la derrota en el plebiscito del 80, que fue el último domingo de noviembre, generó una expectativa en la dictadura para volver a lograr cierta adhesión a través del fútbol. Pero es así que al aficionado uruguayo, la verdad que una cosa es la política y otra cosa es el fútbol, y la gente está pendiente de este campeonato, estaba pendiente de la marcha de la selección uruguaya, como ha ocurrido siempre. Y bueno, finalmente Uruguay sale campeón, ganándole a Brasil en la final. Pero bueno, el camino se inicia el 30 de diciembre ganándole a Holanda 2-0. La selección de Holanda que vino con todo, salvo no vino Johan Cruyff,
pero ya se sabía que Johan Cruyff, nunca se dijo claramente, pero Johan Cruyff no había querido integrar la selección argentina para el 78 y tampoco quiso integrar la selección de Holanda para este mundialito del 80. Algunos dicen que basados en razones políticas. Eso, la verdad que era una cosa muy íntima de Johan Cruyff, lo concreto, lo real, que no vino al mundial del 78 y no vino tampoco al mundialito del 80. Y otro hecho histórico, y ahí sí vamos a remitirnos al 24 de diciembre de 1914, plena guerra mundial. Sí. Hacía 5 meses que se habían iniciado las acciones. Primera Guerra Mundial. En una zona llamada Ypres, en Bélgica, no se olviden la guerra de las trincheras, horrible, dan cuenta las películas a montones. Sí. Es decir, yo siempre digo que las películas muestran solamente una partecita de todos los horrores que es una guerra. Bueno, si uno mira una película de la Primera Guerra Mundial, muestra los horrores que había en la guerra de trincheras. Pero el 24 de diciembre de noche hubo entre la Navidad entre las fuerzas alemanas y las fuerzas británicas un acuerdo tácito de tregua. Tanto es así que los alemanes en determinado momento se pusieron a cantar villancico, la Feliz Navidad, Feliz Navidad. Y lo cual del otro lado, no te olvides que estaban a menos de 500 metros, casi se veían las caras. Sí, claro. También empezaron a cantar, y al otro día, el 25, alguien tiró una pelota de fútbol entre medio de las dos trincheras y se pusieron a jugar al fútbol. Británicos y alemanes, y pasaron una tarde bomba jugando al fútbol, festejando. No sé qué podían festejar, pero por lo menos un poco se olvidaron de los horrores de la guerra, hasta que los generales, tranquilamente sentados en sus escritorios y sin pasar penurias, como pasa siempre en las guerras, que los que no son los que tiran los tiros, sino que mandan a tirar los tiros, dijeron: esto no se permite y esto no puede ser, se termina el fútbol y se termina la tregua de Navidad, y el que no respete va a corte marcial y por lo tanto pena de muerte inmediata, y por lo tanto volvieron los tiros el 26 de diciembre. Pero queda como anécdota que el 24 de diciembre ambos bandos decidieron parar un poco ese horror de la guerra y qué buena anécdota. Cantar villancicos, como se llama. Acá estamos poco acostumbrados. ¿Sabes cuál les canto a mis nietos? Sí, ¿cuál? Navidad, Navidad, blanca Navidad, Larguirucho te desea mucha felicidad. El chiquito, mi nieto, lo canta. ¿Y por qué Larguirucho? Porque yo tenía un disco cuando era niño que era La Navidad con Larguirucho. Ah, mira vos, claro, era uno de los personajes de Super Hijito, claro. Un personaje de Super Hijito. Y bueno, yo como no soy cantante, me quedó eso. Bueno, y ahí se la canto a mi nieto, se la he cantado a Lana también, pero a Lana no me da mucha pelota. Pero el chiquito allá estaba cantando, se pasó cantando todo el día la Navidad con Larguirucho. Qué bueno. Volviendo al tema, bueno, muestra otra vez más lo que es el fútbol, ¿no? Es decir, porque los alemanes, los británicos y de otras nacionales dijeron: bueno, el 25 vamos a pasarla lo mejor posible, y una de las formas de pasar bien es jugando al fútbol. Hasta que los generales dijeron basta. Pero bueno, se ve que no les gustaba el fútbol. No les gustaba el fútbol, es terrible. Pero otro hecho que yo voy a remarcar, y ahora vamos a hacer un balance de lo que ha sido el año desde el punto de vista futbolístico para Uruguay, Peñarol y Nacional, es que parezca bien o parezca mal, y por eso yo siempre digo que, porque va dentro de nuestra identidad nacional, el fútbol y todo lo relacionado con la selección uruguaya, que se tendría que dar en las escuelas y en los liceos. El primer campeón sudamericano de fútbol de la Copa América fue Uruguay en 1916. El primer campeón del mundo fue Uruguay en 1930. El primer campeón de una Copa Libertadores fue un equipo uruguayo, que fue Peñarol. Esos son hechos. La cuenten como la quieren. No fue ni fue Argentina, ni fue Brasil, ni fue Chile, ni fue Perú, ni fue Colombia. Fue Uruguay. Este paisito. Por lo tanto, digo, eso nos tiene que llenar de orgullo. Totalmente. En ese sentido, obviamente que después van a venir esos
intelectuales que dicen no, el fútbol aquí, el fútbol allá, y que eso adormece a las masas, y después la derecha que dice que no, que hay que darle prioridad a otras actividades y a otros deportes más consustanciados con el ser nacional. Para, querido, más consustanciado como el fútbol, acá en Uruguay imposible. ¿Qué me va a decir? La jineteada, no, querido, no, eso no es. ¿Cuánta gente va a ver la jineteada? ¿Cuánta gente está pendiente de un equipo, de un campeonato de fútbol? Lo dejamos ahí. Pero bueno, vamos a hacer un balance de... Tal vez lo más importante para Uruguay, selección, ha sido clasificar al Mundial, sin duda. Eso es lo más importante. Ahora, a lo largo del 2025, lo que sí marcó una cierta decepción en el juego de Uruguay. Después de aquellos partidos con Argentina y Brasil fundamentalmente, que todos son los que recordamos del 2023, claro. Después nos quedó como un sabor amargo en el sentido que uno ve que el equipo no se ha encontrado, que ha descendido su capacidad de juego, como que le han encontrado la vuelta. Una disposición táctica que yo creo que depende mucho de que nosotros podamos ganar el 1 contra 1 y yo creo que no tenemos los jugadores para que a lo largo del partido ganemos por el 1 contra 1. Podemos ganar puntualmente ese 1 contra 1. No tenemos otra forma de juego, por eso yo la otra vuelta te decía que yo, si fuera a jugar el Mundial y yo fuera el técnico, iría con un 4-4-2 rabioso. Claro. Chau. Y de Arrascaeta y Núñez allá adelante, y después Valverde, Bentancur, Ugarte y Araujo, Maxi Araujo, y atrás Nández, Araujo, Jiménez y Olivera, y mete y ponga. Y en determinado momento, si es necesario, lo corro a Valverde al medio y lo pongo a Nández un poco más adelantado y a Varela de lateral derecho, que ha sido, si no el mejor, de los mejores laterales derechos a lo largo del 2025 en todos los campeonatos de Sudamérica, y lo muestra el nivel que tuvo en la Copa Libertadores. Es decir, tenemos buenos jugadores, tenemos jugadores como para tener esperanzas, pero el juego no ha sido lo que nos ha acompañado. Lo que nosotros pretendemos o lo que se pretende. Y no estoy pretendiendo jugar, ganar, gustar y golear, no. Pero ver que el equipo responde, y a veces no ha respondido ni siquiera desde el punto de vista físico o en esa rebeldía que es común en los equipos uruguayos, que fue común en la era Tavares. No es que uno quede anclado en la historia, pero lamentablemente uno no vio esa rebeldía, lo vio contra Estados Unidos, y hay jugadores que evidentemente no están para jugar en la selección uruguaya. Y algunos me dirán, otra vez con Quique Olivera. Sí, con Quique Olivera, que es el ejemplo más claro del jugador que, pobre, no dudo que tenga las mejores intenciones, pero que no da para estar en una selección uruguaya. Claro. ¿Ya? Tanto es así que hoy se habla de que el gremio ya no lo quiere más. ¿Ah? No, querido, te voy a ceder, lo quiere ceder al Bahía. Parece que Olivera quiere venirse a Nacional, lo cual marca también un acto de reconocimiento de Olivera. Es decir, no estoy para jugar el Brasileirao, pero sí me puedo revolver bien en Nacional. Claro. ¿Está? Eso hay que tenerlo en cuenta. Es como Arezzo, digo, Arezzo va a quedar en Peñarol. Si fuera el jugador que vislumbramos cuando tenía 20 años, cuando surgió en River, y no estaría jugando acá en el Uruguay. Claro. Y si hubiese tenido una buena temporada en el 2025, probablemente en el 2026 no se quedaba en Peñarol. Bueno, y el caso de Leo Fernández, vamos a hacer un paréntesis. Se habla de que va a ser vendido al fútbol de Arabia en 14 millones de dólares. Y Peñarol no lo tendría que pensar dos veces. Chao. Lo tendría que vender. Lo tendría que vender. Es más, si le ofrecen 9 millones de dólares, bueno, se habla de que River, Gallardo está interesado en Leo Fernández. Podría ser interesante para Leo Fernández. Y se está discutiendo de que, a ver si como parte de pago viene Boselli. Yo creo que sería un buen negocio igual para Peñarol tener a Boselli, que sería un jugador con muy buenas condiciones, campeón mundial sub-20 y con proyección. Tiene 22, 23 años, con una proyección internacional que por ahí que en Peñarol podría tener.
y formando pareja con la abuela Herrera. Pero bueno, Uruguay no fue un buen año, tampoco. Yo creo que la Copa América en algo solucionó, pero no tanto. Pero siempre generando dudas, ¿no? Es decir, no vimos una selección uruguaya que realmente haya jugado bien. Tal vez vos me podrás decir sí, pero en los partidos que realmente importaba que se ganó, Uruguay se empató, se ganara. Sí, pero sí. yo te voy a decir una cosa, Uruguay el 21 de marzo pierde con Argentina 1-0. Después va ese famoso partido allá en el Alto con Bolivia, que cuando el juez pitó y dijo se terminó el partido, yo creo que todo el mundo festejó, viendo a los jugadores uruguayos agarrar mascarillas de oxígeno para poder respirar. Bueno, un partido anómalo. Uruguay rescata un punto que fue muy importante, porque si se perdía se venía la noche. Después se pierde con Paraguay, se pierde feo con Paraguay, sin reacción, sin capacidad futbolística, y después vienen dos partidos que fueron fundamentales. Uno el 10 de junio con Venezuela, que Uruguay gana claramente 2-0. Ahí era donde Uruguay necesitaba decir, bueno, acá estoy, acá gano y acá sigo para adelante. Si hubiésemos perdido, hubiésemos empatado, se hubiese complicado mucho en la clasificación, porque Venezuela se nos hubiese venido arriba. Y el otro partido que era muy importante, por lo que se estaba jugando Perú, que era la última posibilidad de seguir peleando por el repechaje, era contra Perú, que se le ganó claramente. Yo creo que esos dos partidos son los que marcan de alguna manera que el año no hubiese sido tan malo. Es decir, que cuando se necesitó, y yo podría incluir en el Bolivia, Venezuela y Perú, sí, vos me dirás, sí, pero son tres equipos que terminaron abajo en la clasificación, sí, pero era necesario que de alguna manera en Bolivia se rescatara un punto y se le ganara a Venezuela y Perú, y eso se logró. Después se fue a Chile y se empató 0-0 sin pena ni gloria. La verdad que lastimosamente, si vamos al caso, nada que ver con la selección de hace 4 años atrás cuando clasificó al Mundial, que le ganó claramente a Chile. Pero bueno, yo creo que en este tiempo Bielsa va a tener la oportunidad de ver qué plantel tiene. Yo creo que hay 20, 21 jugadores que están seguros. Por lo menos, yo la otra vuelta te decía, yo los 26 ya los tengo. Y estoy incluyendo a Muslera y a Luis Suárez en esos 26. Creo que en este momento el arquero titular debe ser Muslera por su presente, por su trayectoria, porque uno ve que está bien físicamente. Obviamente no desconozco a Rochet, pero creo que en este momento los dos arqueros sin duda de la selección tienen que ser Muslera y Rochet. El tercero, y habría que pelearlo entre Mele y Franco Israel. Y el cuarto arquero o el quinto arquero, más que Fiermarín, yo me tiraría por de Arruabarrena, que tuvo una muy buena temporada en el Barcelona de Guayaquil. Por ejemplo, de Arruabarrena se habla de que puede pasar al fútbol colombiano. Un arquero que lamentablemente tenía una muy buena proyección para el fútbol europeo, y después no sé qué pasó, pero ahí es cuando empiezan los representantes, decir, bueno, en el Arauca ganás 2.000, pero resulta que en el fútbol árabe vas a ganar 4.000, así que vamos para allá. No, pasa ahí. Y ahí es cuando se empieza a perder, y después perdió calce y después terminó en el Barcelona de Guayaquil, pero con muy buena temporada. Así que bueno, yo creo que Uruguay, como esperanza, yo creo que si vos me preguntás cuáles son los candidatos para el Mundial, y sin duda Argentina, no estoy descubriendo nada. Claro. Y en ese mismo escalón podríamos ubicar España. Después viene un grupo de selecciones que le pueden disputar tranquilamente la primacía a Argentina y a España, que son Francia, Inglaterra, Alemania, Brasil. Yo creo que esos son. Y después viene un tercer grupo donde yo creo que por ahí, si se dan ciertos resultados y agarrás viento en la camiseta, y ahí podemos estar nosotros, Portugal y Croacia. Yo creo que obviamente Uruguay no es candidato de pique, pero partidos son partidos, lo fundamental es pasar la primera fase y después, como decía el maestro Tabaré, empieza otro campeonato, y puede darse la situación de que si nos toca con Argentina o nos toca con otro equipo, podamos seguir adelante. Yo creo que Uruguay, si de alguna manera retoma ese buen juego que ha tenido en parte de las eliminatorias, está en condiciones de aspirar a por lo menos estar entre los 4 primeros.
No debe ser campeón, pero por lo menos está entre los 4 primeros. Jugadores tenemos buenos arqueros, tenemos buena defensa, tenemos un mediocampo que, si analizamos un poco del 2010 para acá, de los mejores en cuanto a tratamiento de la pelota, en cuanto a visión de juego. Valverde, Bentancur, que yo creo que en el puesto es de los mejores jugadores del mundo. Yo la otra vuelta te decía, si el Real Madrid tuviera billetero, tuviera visión, el mediocampo del Real Madrid tendría que ser Valverde, Bentancur y McAllister. Chau. Se cansa de ganar. Con Mbappé allá adelante y algún otro que lo acompañe, ya está. ¿Ah? Bueno, creo que Torreira debería estar en la selección, pero bueno, y yo creo que habría que analizar también la actualidad de Vecino en la Lazio de Italia. Pero ya te digo, yo creo que plantel tenemos, pero el gran déficit es las bandas. Sí. Y no tanto Maxi Araujo, sino Pelistri. Que Pelistri siempre ha jugado muy bien en la selección. En general, si uno analiza la trayectoria de Pelistri en la selección ha jugado a veces para un promedio de 7 puntos, 8 puntos y en sus equipos para 3 o 4. Exacto, es así, sí, tal cual. Entonces, bueno, pero ese es el déficit que tenemos. Por eso uno ve que bien se está buscando a Sanabria, a la Quintana, aquel, al otro, a ver si le dan algo nuevo. Pero bueno, después vamos a analizar un poquito, ¿no? Las eliminatorias terminaron con Argentina 38, Ecuador 29, Colombia 28, Uruguay 28, Brasil 28 y Paraguay 28. Hasta aquí los primeros 6. Y el séptimo fue Bolivia con 20. Eso marca la paridad, pero también la superioridad de Argentina. Es decir, nosotros estuvimos ahí, siempre estuvimos en zona de clasificación. Hubo un periodo ahí previo al partido con Venezuela que Uruguay estuvo un poco, no digo en riesgo, pero si perdía con Venezuela ponía en riesgo su tranquilidad, para llamarlo de alguna manera, pero por suerte Uruguay pudo ganar. En cuanto a los equipos uruguayos, y a mí me van a disculpar los hinchas de Nacional, pero claramente yo creo que fue mucho mejor el año de Peñarol que de Nacional, por más que Nacional salió campeón uruguayo. Pero si uno analiza, Peñarol salió campeón del Clausura, campeón del Intermedio y tuvo buena figuración en la Copa Libertadores. Sin embargo, Nacional, si bien salió campeón del uruguayo y ganó la tabla anual, la actuación a nivel internacional fue decepcionante. Con una contradicción en cuanto a la conformación del plantel por parte de los dirigentes de Nacional, porque tuvo mejor plantel para la segunda mitad del año que para la primera mitad del año. Con decisiones, fíjate vos que Nacional tenía a Mejía en el arco, Ancheta, Coates, Millán y Báez. Después a veces jugó el Ojito Rodríguez. En defensa no había tanto problema. Después Boggio y Oliva. Hasta ahí bien. Pero tenía dos extremos muy buenos que los técnicos, estamos hablando fundamentalmente de Peirano, que a veces no le dieron el suficiente lugar tanto a Villalba como a Recoba. Y basó fundamentalmente su juego en esa dupla entre Petit y el Diente López, que realmente a nivel internacional y a nivel de los partidos importantes de Nacional fue decepcionante. Fue un fracaso total. Claro. Esto hay que decirlo, discúlpenme los que son carmelitanos, pero vamos a hablar clarito, ¿está? Por algo Nacional apuesta a traer a Maxi Gómez, a traer a Lodeiro, a reflotar a Carneiro, a traer a Évere. Bueno, va a buscar a Juan Cruz de los Santos ante la salida de Recoba. Es decir, que Nacional vio que necesitaba recomponer esa delantera, ¿está? Recomponer ese juego adelante, y eso es lo que le permite mantener, ganar la tabla anual y posteriormente el uruguayo. Yo creo que con el plantel, como estaba conformado en la primera mitad del año, Peñarol lo ganaba a la risa. Pero la figura de Maxi Gómez, un jugador con antecedentes en selección, con una buena primera parte en Defensor, cambió un poco la situación y generó que Nacional no dependiera tanto del Diente López. Porque a mí de qué me sirve un jugador que le gane a Miramar, a Progreso, a yo qué sé, a Wander, que se fue al descenso, pero resulta que en los partidos importantes, con los que van primero, desaparece el mapa, o en la Copa Libertadores. Es decir, Nacional es un equipo grande, ahora tiene que apuntar y decir, bueno, a partir de este plantel que tengo, a ver cómo puedo conformarlo
para tener una buena figuración en la Copa Libertadores, que tengo la ventaja de ser cabeza de serie. Es decir, que contra algunos no me voy a enfrentar de pique. Entonces, y que si salgo primero, puedo enfrentar a un equipo más accesible que a uno de los candidatos. Bueno, lo mismo esto es para Peñarol. Yo creo que Peñarol tuvo una buena temporada. Si uno hace un balance, creo que hubo idas y vueltas en cuanto a la conformación del plantel, básicamente en el puesto de arquero. En el puesto de arquero Peñarol arrancó con De Amores y Campaña, y resulta que a mitad de año dijeron no, pero va a venir Muslera. Y al final Muslera termina en Estudiantes, y ya sabemos lo que pasó en Estudiantes con Muslera. Gran parte de los campeonatos de Estudiantes y la buena figuración en la Copa Libertadores se la debe a Muslera. Ya llevan 2 campeonatos ganados, uno el campeonato argentino y el otro la Supercopa, y Muslera fue fundamental no solamente en los partidos finales sino en todo el trayecto. Y Peñarol dijo, bueno, no, a Muslera si no, más de $20.000 no le pagamos. Resulta que fueron a buscar a Brian Cortés, es cierto, jugador de selección, pero si uno se mira, es superior Muslera, y le pagaron $30.000. Y ahí, como contrapartida se te va De Amores, un arquero que estaba siendo titular con buenas actuaciones en la Copa Libertadores. Y después yo creo que Peñarol trajo algunos jugadores, por ejemplo a Báez, yo no lo hubiese traído. ¿Ah? Vos me dirás, sí, pero es de Peñarol, vos sos una cosa que se fue de Peñarol porque iba a jugar en Italia y al final de cuentas no consiguió equipo. Y yo, del dirigente de Peñarol, le digo, bueno, querido, lo lamento, vos optaste, vos te quisiste ir a Italia por razones que fueran, y resulta que Báez no fue la solución como extremo izquierdo, se lesionó Cabrera, no había mucho reemplazo, lo solucionó con un Pierres, buena actuación de García, tampoco Arezzo fue la gran solución para la delantera, seguimos apostando a Silvera, que siempre ha tenido buenas actuaciones, y Leo Fernández no fue el jugador del 2024. Pero yo creo que en general lo bueno de Peñarol es que supo recomponer esa dupla en el medio, que era Damián García y ahora se me escapó el nombre, que está lesionado, que va a volver ahora en el Darias, que va a volver ahora en el 2026. Yo creo que la gran revelación, que Aguirre al principio no lo quería, fue Ignacio Sosa, ¿tá? Junto con Remedi o con Trindade. Yo creo que ahí formó una buena dupla, sobre todo Ignacio Sosa. Remedi también, para mí particularmente, de acuerdo a lo que yo lo veía en el fútbol argentino, acá en Peñarol fue una revelación, y yo creo que es uno de los jugadores que tiene que retener. Pero bueno, todo esto marca un poco lo que es la actualidad de Peñarol. Y bueno, y también teniendo en cuenta la tabla anual, Nacional salió con 79, Peñarol con 78, Liverpool 65, es decir que fue luego de Peñarol y Nacional sin duda el mejor equipo. Luego Juventud con 61, Defensor con 61, Boston River 55, Racing 53, Montevideo City Torque con 49 y Cerro Largo 49. Lo triste de todo este balance que hacemos en el 2025, que dos instituciones históricas como River y Wander se fueron al descenso. Y que Danubio tampoco estuvo entre los 9 primeros dentro de la tabla anual, que marcó un año muy irregular de Danubio. Y Defensor, que tuvo buenos y malos. Yo creo que es necesario para el fútbol uruguayo que tanto Defensor como Danubio aparezcan más adelante. Pero bueno, eso es un poco a modo de balance. Muy bien, muy bien. Solamente por ahí decir que terminando el balance de fútbol uruguayo, tanto Persman como Jauregui Berri, dirigentes de Nacional y de Cerro, fueron sancionados por el Comité de Ética de la AUF y que por 3 meses no pueden tener tareas de dirigente a nivel oficial. Eso a raíz de los partidos entre Nacional Cerro y Peñarol Cerro, ¿ah? Más que nada en el caso de Persman por la intervención que tuvo para la fijación del partido entre Peñarol y Cerro. Bueno, no es una cosa que llame mucho la atención. No Bien. sé cómo andamos de tiempo. Ya tenemos, y sí, 5 minutos más, 7 minutos más, sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de la Copa Africana. ¡Epa! ¿Cómo? De la Copa. Por favor, sí, claro. Los otros días miré un ratito Marruecos. No me diga que miró a Marruecos. Algo, sí, el primer partido.
pero miré algo hasta que mi señora Luz dijo, no, va a mirar la Copa Africana. Si vamos a dar una vuelta. Era por Bandeirante. No, ¿Se puede imaginar el esfuerzo que hacía para escuchar el relato de los brasileños? Un relato brasilero con nombres africanos, me quiero matar. Sinceramente te digo, sinceramente... Luz, le mando un abrazo, que nos mandó mensaje, le mando un abrazo, pobre Luz, claro. Fútbol africano, escucha, Luz, yo no te puedo creer. Tuve que hacer un esfuerzo grande para seguir, te juro, una concentración. Sí, claro. Pero Egipto o Angola. Angola, estuvo mirando Egipto-Angola. Exactamente, fue el partido que pasó a Bandeirante o que pesqué y terminaron 0-0. La Copa ¿Estuvo Africana, bueno al menos el partido? Sí. Estaba interesante, sí, digo. No te olvides, se juega en Marruecos, con mucho calor también. ¿Sabes cuál es el equipo que tiene más títulos de la Copa Africana? Justamente Egipto con 7. Y después viene Camerún con 5 y Ghana con 4. ¿Sabes qué selección de estas importantes no ha salido nunca campeón de la Copa Africana? ¿Cuál? Justamente Marruecos. Justamente Marruecos, por lo tanto se piensa de que este es el año para que Marruecos salga campeón, es local y tiene una selección que no se olviden que salió cuarta en el Mundial de Qatar, con muy buenos jugadores, así que se destacan Hakimi, el lateral derecho del PSG, Seyes, que estaba jugando en el Galatasaray, y Bono, que está jugando en el fútbol árabe. Bueno, esos son los jugadores más destacados de esta selección. Pero bueno, ya se sabe que Marruecos, Malí, Sudáfrica, Egipto y Nigeria ya pasaron a los octavos de final. Le digo a la gente que si por las dudas quiere mirar algún partidito, lo encuentra por Google o vaya a saber por dónde. Hoy juegan Uganda y Nigeria a las 13 horas. Uganda y Nigeria, puede ser un buen partido Uganda y Nigeria. Sí, y Tanzania-Túnez. Bueno, Tanzania-Túnez yo ya lo pensaría si lo miraba. Botswana-Congo y Benin-Senegal. ¿Está? Senegal que juega... Capaz que Senegal lo podría mirar, sí. Un ratito Botswana, lo podría. Yo te voy a decir una cosa, pero el Congo, a ver, a lo largo de la historia salió 2 veces campeón de la Copa Africana. ¿Viste cuando dicen, sí, Congo? Bueno, ahí está. Y después... Mañana juegan Guinea Ecuatorial y Argelia, y Sudán y Burkina Faso a las 13 horas. Y Gabón, Costa de Marfil. Espera. A las 13 horas, ¿quién juega, me dice? Guinea Ecuatorial y Argelia. ¿Sabe que mañana va a ser 38 grados de temperatura, no? No se quedan con aire acondicionado si no pescan. Exacto, pues la única solución es que uno no pueda salir abajo del aire acondicionado y me pongo a mirar. Sí. En vez de mirar Netflix, dice, ¿qué vas a mirar? Sí, Sudán, Burkina Faso. Ahí está, vamos a mirar Sudán, Burkina Faso. No, espectacular. Gabón, Costa de Marfil a las 16 y Mozambique, Camerún a las 16 horas. Los octavos de final se juegan del sábado 3 al 6 de enero. Y ya te digo, hay equipos clasificados como Malí, Marruecos, Sudáfrica, Egipto y Nigeria. La verdad que es entretenido mirarlo. Un poco sale de lo normal. No, claro. Pero como te digo una cosa, te digo la otra. ¿Qué es la otra? Y bueno, que también hay partidos por la Premier. Porque en Inglaterra no se para, salvo no se juega el 1 de enero. Pero después se juega. Hoy, por ejemplo, está el Burnley contra el Newcastle a las 16:30. El Chelsea contra el Bournemouth. El West Ham contra el Brighton. Y hay un partido muy interesante que es el Arsenal contra el Aston Villa a las 5:15. Ajá. Y el jueves mañana miércoles no se juega. El 31 no se juega. El jueves primero juega el Liverpool contra el Leeds United y el Brentford contra el Tottenham a las 17 horas. Ajá. Y se pasa a la siguiente fecha, el sábado 3, el Bournemouth contra el Arsenal, que va primero. Y el domingo juegan, entre otros, el Manchester United contra a las 9:30 y un partidazo, el Manchester City contra el Chelsea a las 14:30. Lo que tiene la Premier League, que no separa no separa el fútbol, salvo algunas fechas puntuales, como por ejemplo el 31 o el 25, pero después normalmente se juega. En el caso de las demás ligas, se retoma la actividad este fin de semana, cuando ya pasaron las fiestas tradicionales. Bien. Así que bueno, resta
hacer un saludo a todos los oyentes, a ti especialmente, Gabriel, por la confianza, a todos los televidentes que nos han seguido, que de alguna manera han dicho, y este pesado, a ver qué es lo que dice, o que diga, mira qué cosa interesante que exactamente dijo. O que, por ejemplo, diga, pensar que yo el 30 de diciembre, ¿dónde estaba? Y por supuesto, si estábamos en Uruguay, estábamos muertos de calor, preparando las fiestas. Vamos a habilitar los comentarios el año que viene para poder intercambiar con los claro, exactamente, sería buena idea. Pero bueno, o por ejemplo esa anécdota de la Primera Guerra Mundial. Y si me permitís, Javier, voy a dejar un mensaje que, por ejemplo, esto me lo mandó Luz, mi señora, sí, claro. Y que es de Eduardo Galeano. A ver. Y ya les digo a un montón de amigos y conocidos que probablemente se lo voy a mandar, pero está interesante. Dice Eduardo Galeano, que estas fiestas no vengan solo envueltas con luces, sino también en tiempo. Tiempo para mirarnos, para decir gracias, para abrazarnos sin apuro. Que el año nuevo no nos prometa milagros, sino coraje. Coraje para elegir lo simple, para cuidar lo que importa, para no olvidar a nadie en el camino. Perfecto. Brindemos por la memoria que nos sostiene, por los sueños que todavía insisten y por la esperanza. Esa terca costumbre de creer que mañana puede ser un poco más justo, un poco más nuestro. Así que bueno, con estas palabras de Eduardo Galeano, yo creo que así debe ser estas fiestas y el 2026. Que nos llene de esperanza, que nos permita tener tiempo para abrazarnos, para mirarnos a la cara, para extender la mano, para que podamos tener una sociedad más justa, más solidaria, más fraterna, para que seamos más tolerantes, para que tengamos un poco más de empatía, para que no haya tantos insultos y agravios y puños crispados por las redes sociales, que si bien la discrepancia es bienvenida, lo que no es bienvenida es el insulto y la descalificación, que también tengamos la esperanza ¿para qué? Para poder creer, para poder soñar, para sentirnos que el camino es nuestro y que bueno y que vale la pena vivirlo. Eso es humildemente lo que yo interpreto lo que quiere decir Galeano, es decir, tener esperanza para vivir. Doctor, muchísimas gracias. La vida siempre es cuesta arriba y muchas veces, pero bueno, pero la vida, como decía el Pepe Mujica, es hermoso. Así que bueno, felices fiestas, que pasen muy lindo hoy, que va a hacer calor, y sobre todo el 31 el primero. Un brindis a la distancia, un brindis para ti, Gabriel, y bueno, y hasta siempre. Doctor, muchísimas gracias, un placer tenerlo a usted en nuestro programa. Muchas gracias. Felices fiestas. Digo lo mismo.